grabando, ¿cierto? Ya. Baja el volumen si de acá se escucha. Buenas Entonces, tardes, profe. buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Entonces, claro, hombre prevenido vale por dos. Y el tema de la terminología también nos ayuda a saber el tema de lo que es los conocimientos, cómo nos manejamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el pliego 1, que es el de empalme, el pliego 2 es de tableros, ¿cierto? El pliego 3, por acá lo tengo, alimentadores, sí, demanda de una instalación. El pliego 4 es materiales, ductos y canalización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el 1 me dice alimentadores, ¿cierto? Y yo voy aquí, tengo abierto mi RIC 2021, ¿ya? ¿Cierto? Voy a ponerlo acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Se ve. Entonces, por ejemplo, aquí está el pliego 1, ¿cierto? Empalmes, y aquí viene la terminología. Entonces, me pide anotar con mis palabras definición y función. ¿Qué es un alimentador? Y acá me dice, son aquellos conductores eléctricos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de la instalación, ¿cierto? Ya, ese equipo de medida, ¿a qué se refiere? ¿A la caja de qué tipo? ¿Cómo le llamamos a caja? Caja Donde va empalme. caja empalme, donde va el medidor, ¿cierto? Esos son los alimentadores. Por lo general, son de un largo no más de 10 metros. ¿Y de qué sección? Mínimo 4 milímetros. ¿Cierto? Eso es lo usual. Entonces lo anotamos. Alimentadores, ¿cierto? Es el tramo. Y esto con nuestras palabras. Entonces, primero están pidiendo significado y función. ¿Qué es lo que es? Es el tramo de la red eléctrica. Y ojo, domiciliaria, no pública, domiciliaria, porque ya pasaste por la caja empalme. Es el tramo de la red eléctrica domiciliaria que va desde la caja empalme, aquí lo voy a poner entre paréntesis, o donde esté ubicado el medidor, hasta el TDA respectivo, ¿cierto? Después vamos a ver las subdiferencias entre los distintos tableros. Es de un largo aprox. ¿De cuánto? No más de 10 metros. Y de una sección de 4 milímetros cuadrados aprox. ¿Ya? Eso es un aproximado, pero por lo general es así. Después me dicen la caja empalme. ¿Qué entendemos nosotros por caja empalme? Vamos a ver. Vamos acá. Y me dice caja empalme. Es el contenedor que alberga el equipo de medida y sus accesorios. ¿Cierto? Que alberga el medidor. Ya. Y dando más fino. ¿Cierto? ¿Qué entiendo yo por el equipo de medida? El medidor. El medidor, que puede ser de qué tipo. Análogo o digital. Muy bien. Allá tenemos una parte. La otra parte, ¿cuáles son los accesorios? Para que yo diga que es una caja de empalme. El disyuntor. Muy bien. Y ese disyuntor se le llama dispositivo de control y comando. ¿Cachai? Entonces, esta caja empalme, si yo la explico con mis palabras, yo, Michel Guerrero, ¿cierto? Digo que son en la caja empalme, ¿cierto? ¿Cierto?
es el elemento constituido de dos dispositivos. Uno de medición y otro de control y comando. Es decir, el disyuntor, ¿cachai? ¿Ven cómo uno va aterrizando el concepto? Claro, ¿qué es la caja empalme? Es donde está el dispositivo de medición, que es el medidor, y el dispositivo de control y comando, que es el disyuntor. Ese disyuntor es monopolar y por lo general, ¿qué curva es? Curva C. B. Sí, B. ¿Por qué la B y no la C? ¿Se acuerdan? a ver, porque tiene mejor corte, ¿cierto? Más rápido. Porque es más rápido su actuar ante una falla. Después viene el concepto de canalización, ¿cierto? Y nosotros podemos entender que la canalización, quizás alguien podrá decir, tengo acá este tubo, ¿cierto? Alguien puede decir, canalización es el tubo que tiene el profe en la mano. ¿Sí? ¿Alguien se quiere unir? Bueno, admitido, ya. Ya. Alguien puede decir, ya, canalización es el ducto que tiene el profe en la mano. Pero el ducto está solo, está vacío, ¿cierto? ¿Esta qué cañería es? ¿Qué Conduit. cañería es esta? ¿Cómo se llama este ducto? ¿Eso es conduit o no? No, Sí, no, conduit, ¿cierto? PVC conduit, ¿ya? Tiene una resistencia de más o menos 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? De todos los PVC, el PVC conduit es el menos resistente, ¿ya? Después tengo el de alcantarillado, que son 4 milímetros, o sea, 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y después viene el PVC presión, que ocupa un agua potable, que es el celeste, que es de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, y también hay un PVC presión de 16, ¿ya? Esos son sumamente resistentes al impacto. Pero este, como es para electricidad, nos lleva presión de agua, es el menos resistente, apenas son 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Este es de un diámetro de 20 milímetros de diámetro. ¿Ya? El de 16 ya poco se ve. ¿Mm? Cuando a mí me hablan de canalización, yo siempre hago la anécdota de que en obra el maestro cree que canalización es solamente el ducto. Cuando uno le dice, maestro, ya canalizó, y el maestro, sí, falta puro lauchar, dice. ¿Cachai? Claro, porque no se da cuenta de que canalizar no es solamente el ducto, sino que también poner los accesorios, la abrazadera, las cajas, tirar los conductos, canalización es todo. Y hay hay varios como más o menos 5 tipos de canalización, que a la vista, preembutida, embutida, oculta, subterránea, etcétera. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces veamos qué nos dice la norma al respecto. Canalización. Dice, conjunto formado por conductores eléctricos, elementos que los soportan, es decir, los tubos, y o escalería, y accesorios que aseguran su fijación y protección mecánica, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el concepto de lo que es canalización, ¿no? Es el conjunto de elementos, tanto conductores como ductos, ¿cierto? Y demás accesorios. Es decir, canalización, ¿qué es lo que es?
canalización es prácticamente todo. Después aquí me aparece conductor. Si ustedes tuvieran que, si tuviéramos en el examen y el colega le pregunta ahí, ¿qué es un conductor? ¿Qué diría usted? ¿Es un chofer del Transantiago? Alternativa B, chofer del metro. ¿Qué es un conductor? Elemento que conduce corriente. Ya, es como lo genérico, ¿cierto? Bien, muy bien. Y ya hilando más fino, un conductor es todo aquel elemento que tiene baja resistencia o grado de oposición a la corriente eléctrica. El otro día el Juan parece que era que me decía que si nosotros, puta, que aquí tengo una área, me pasé a llevar la costa. El Juan me parece que me decía que si nosotros íbamos a ver cálculo de puesta a tierra, y yo le dije que lo más probable es que no, porque yo pastero a tus pasteles, esa parte yo no la manejo. De hecho en el Sucomex me ofrecieron hacer el ramo, y yo fui súper ético y le dije, no, eso lo tiene que hacer un ingeniero eléctrico, de ahí para arriba, ¿cachai? Porque eso es puro cálculo duro, ¿cachai? Eh, es complejo, tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que ver cuánto, incluso en los conductores, hay pérdida, porque hay un cierto grado de resistencia al paso de la corriente. En todo, no existe el conductor perfecto, ¿ya? Lo más que se asoma es el oro, ¿cachai? El oro es mucho más puro que el cobre, y por lo tanto es mejor conductor. Pero por razones obvias, por razones económicas, es que no hacemos los conductores de oro, porque hasta yo andaría sacando los cables ahí de los postes, estaría encaramado sacando cables. ¿Ah? Así que esa es ese es el motivo, ¿ya?, de la importancia de hacer un elemento. ¿Qué es un elemento conductor? Es aquel que tiene bajo grado de oposición a corriente eléctrica. Y eso se divide en dos tipos, los alambres y los cables, generalizando harto, ¿cierto? El alambre, ¿cuántos hilos conductores? Uno. El cable, varios hilos conductores, ¿cierto? Eso es una Consulta. respuesta, ¿sí? Hola, buenas ¿Sí? tardes. Me conecté, Hola, estaba un Juan, poco ¿cómo estás? lento. Hola, ¿Sí? compañero. Consulta ahí respecto a eso de los tipos de cable. Bueno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay harto conductor de aluminio que se ve ahí en la parte comercial e industrial. Bueno, eso también yo creo que esta norma dentro de aspectos generales lo irá a regular. Sí, de hecho, con los chiquillos, el semestre pasado hicimos los cálculos y no, para los conductores de aluminio, porque Alexis Rifo estaba cambiándose de Colina a Curacaví, y ahí había conductores de aluminio, ¿cachai? Y hicimos los cálculos y nos daba justo lo que a él le estaban poniendo. Así que no, sí, deben estar esas tablas y la homologación. A veces no aparece justo en el reglamento, pero sí en las páginas web de los fabricantes aparece la homologación, Ujú. ¿cachai? Ahora, hay productos que ya traen la homologación incluida. Lo que pasa con el cable EVA. El cable Sí, EVA ya claro. viene con la homologación a alambre. Para genial. A mí, Exacto, pero en lo personal, el cable EVA es lo mejor que se ha inventado. O sea, es libre de halógenos. claro, Cuando hablamos que un producto es libre de halógenos, porque la palabra halógeno va a empezar a sonar mucho. ¿Qué es libre de halógenos? ¿Qué quiere decir? Que no produce al quemarse. No es que no se pueda quemar, ojo con eso, ujú, sino que al, no produce gases de efecto halógeno. tóxicos, claro. Gases tóxicos. Al esto, ¿cierto? Exacto. A esto aprenderse, no produce gases tóxicos. ¿Cachai? Y es más lento, ¿ya? Hay otra propiedad que la tiene este ducto y algunos aislantes de los conductores. ¿Qué propiedad? Que es Retardante a la llama. autoextinguible. Exacto. Es autoextinguible. ¿Cachai? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una llama en este ducto o en algún conductor que tenga la propiedad autoextinguible, si yo pongo una llama y saco la llama, esto se va a apagar solo. ¿Cachai? O sea, esa es la propiedad autoextinguible. La tienen todos los PVC conduit. ¿Ya? Ahora, ojo, hay un PVC conduit que es falso, que es planza pintada de naranjo. Le echan pigmentación cuando la están fabricando de color naranjo y sale,
¿cachai? Y sale naranja, y claro, mucho más barato, porque tú juras que estás comprando PVC conduit, pero en realidad es planza, y la planza es polietileno simple. Esa misma Exacto. que se ocupa en agricultura para riego a goteo, esa es, hay que tener ojo. Es ¿Por qué? súper Porque esa cuestión es combustible. inflamable. Es inflamable. Claro, Sí, es súper combustible. inflamable. ¿Ya? Eh, bien, entonces veamos qué nos dice la norma acá. Veamos qué nos dice la norma. Entonces, conductor, elemento de cobre dentro del alcance de este pliego, cuya función específica es el transporte de corriente. Ya, bueno, dentro del alcance de este pliego. Entonces ahí nos está diciendo que lo más probable es que no aparezca la tabla de conversión aquí, pero como les digo, los fabricantes, ¿cierto?, tienen la homologación de cobre a aluminio y viceversa, ¿ya? Cuya función específica es el transporte de corriente, ¿sí? ¿Ya? De sección transversal, frecuentemente cilíndrica o rectangular, de acuerdo con su forma constituida, podrá ser designado como alambre, ¿cierto? Cable, ¿cierto? Si son varios alambres, o barra si se trata de una sección rectangular. Entonces, claro, era más o menos lo que nosotros estábamos hablando. Profe, y ahí no se aplica ahora ya el término multifilar. No, y antes que tú llegaras, habían varios conceptos que igual como que uno echa de menos, que cuando hablaba de caja de empalme, hablaba solamente de dispositivos de medición y sus accesorios. Y Claro, para mí equipo es de lectura o muy, medición. de mí es muy importante que junto con el equipo de medición, porque a mí así me lo enseñaron y así yo lo expliqué durante años, que una caja de empalme, para que sea una caja de empalme, aparte de dispositivos de medición, tiene que decirse de que ya un dispositivo de control y comando, que es el disyuntor. ¿Cachai? Y aquí la norma es muy genérica. Esta norma es muy genérica, ¿ya? Muy genérica. Por eso vamos a... Globaliza algunos aspectos. Sí, claro, da, deja mucho espacio libre y de repente no es bueno. Sobre todo cuando la gente está recién empezando, ¿no? Porque entonces uno podría decir, ya, entonces, ¿qué es caja de empalme? Un remarcador también es una caja de empalme, porque un remarcador trae un dispositivo de medición, pues. Sí, pues un Pero no, equipo de pues. medida. Claro que es el equipo de medida, pero no, pues, ¿cachai? Ahí te da la importancia de saber la diferencia. ¿Mm? Entonces, conductor, ¿cierto? ¿Cierto? Es el elemento transportador de la corriente eléctrica. ¿Cierto? Que puede ser alambre o cable, ¿cierto? Bien. Ya, vean ustedes lo que les aparece ahí por empalme. Veamos qué nos aparece aquí por empalme. Le dan eso y lo anotamos. Yo voy a ir a buscar una silla y vengo al tiro. Me perdí de mucho, compañero, ¿no? César, Sí, hola, disculpa, me perdí de mucho, ¿no? No, si había empezado recién. Sí, me conecté, de hecho, como 2 para las 8, pero estoy con señal lenta aquí. Ah, va a tener que colocarle más carbón al Wi-Fi. No, yo creo con un cable mejor, un cable directo al router. También puede ser. Ya. Entonces, aquí ya por empalme, conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan la unidad de medida de la instalación del usuario o cliente a la red de distribución.
¿cierto? Ya. En buen chileno, para que no sea tan técnico, es el equipo, ¿cierto?, de medición conectado a la red de distribución más el dispositivo de control y comando. Siempre. A futuro creo que se vienen cambios respecto a esto, porque pueden haber más de una empresa distribuidora. Sí, también. Creo que van a haber Y ahora cambios con- en los empalmes concentrados. Así es. Dispositivo de medición más el de control y comando conectado a una red distribuidora. Bien. ¿Tenían algo similar? Ya, ¿qué entienden ustedes por empresa distribuidora o simplemente distribuidora? Es más, ¿saben qué? Voy a poner aquí entre paréntesis concesionaria eléctrica. ¿Cuál es la concesionaria eléctrica que tenemos mayoritariamente en Santiago? En él. En el En él, ¿cierto? Y en Puente Alto, CG. CG, ¿cierto? Muy bien. Claro, Distinta en entonces, ¿qué es lo la que quinta son las región. empresas distribuidoras? Muy bien. Entonces, ¿qué son las empresas distribuidoras? Veamos qué nos dice la norma. Dice, empresas concesionarias de servicio público de distribución o todo aquel que preste el servicio de distribución, ya sea en calidad de propietario, arrendatario, usufructuario o que opere a cualquier título de instalación de distribución de energía eléctrica. Es bien genérico. Ya, acá en Chile, Chilito, yo puedo hablar por la experiencia nuestra, la red eléctrica aquí, por lo menos acá en Loprado, es en él. Pregunta, ¿es el dueño propietario en el de la red eléctrica? No necesariamente. No, no es el dueño propietario de la instalación eléctrica. ¿Quién es el dueño propietario de la instalación eléctrica? Pues en el Estado, ellos son los que arriendan, pues, los que tienen el Claro, control, es el ¿no? Los Estado. administradores. Aquí el Estado, ¿cierto? Muy bien. Ellos El son los Estado de administradores. Chile es el dueño de todo lo que es la red pública de distribución de electricidad. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está el POR? Aquí es lo mismo cuando yo tengo, el Estado tiene un taxi, pero el Estado no le sale a cuenta trabajar el taxi y lo pone a concesión. Pone una aviso en el diario y dice, yo necesito a alguien que quiera hacer cargo de este taxi, yo lo único que pido son 20.000 pesos diarios de ganancia para mí y el resto que usted se haga es su ganancia. Aquí pasa algo similar. Estas son concesiones que se dan por un número determinado de años. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Que las concesionarias eléctricas, ¿ya? Junto con las concesionarias sanitarias, etcétera, se ocupan de la distribución, pero no así siempre de la mantención. Sobre todo cuando son en algunos lugares redes de distribución de lo que es alumbrado público. Por ejemplo, yo el otro día me sorprendí, como ustedes saben, yo tengo un comité de seguridad y se nos quemó un foco del poste de República de Distribución. Y yo llamando a Enel, tenía un conocido que trabaja en Enel, y me dijo, ¿sabes qué? Estuve revisando y Enel no cubre esa parte, la cubre la municipalidad, lo que es alumbrado público. Claro, efectivamente, llamé a la municipalidad, un número que me dieron, y efectivamente, ellos sí ven el tema de alumbrado público, porque esa parte no la tiene concesionada Enel. ¿Cachai? Y gracias a Dios fue justo para este fin de semana largo que hubieron de los Pascos y Año Nuevo, ¿cachai? Y gracias a Dios que vinieron ese mismo día, al otro día, y pusieron la luz y todo el tema. Y no hubo accidente. Que ese era mi miedo, que ocurrieran accidentes por la falta de luz. Entonces ahí uno ve como hay también su tema de la empresa distribuidora que no necesariamente hace todo. ¿Ya? O sea, yo no sabía, yo me vine a enterar ahora que la municipalidad
ver temas de alumbrado público. No, de hecho, no sabía que había un departamento de alumbrado público eléctrico en la municipalidad. Entonces, igual es interesante. Sí sabía de casos puntuales, por ejemplo, en el área sanitaria. En el área sanitaria, por ejemplo, sabemos todos que Maipú tiene su propia concesionaria, por así decirlo, que es SMAPA. Es mapa. ¿Cachai? Que ellos producen agua potable. Pero yo no sabía el tema aquí de los prados, no lo sabía. ¿Ya? De ahí viene la palabra concesionaria, porque está puesta concesión por un determinado número de años. No son dueños, ellos nunca son dueños de las redes. Y ojalá que nunca lleguen a serlo, porque en el momento que llegan a ser dueños de las redes, el Estado pierde su razón de ser, ¿ya? Y se monopoliza todo, ¿ya? Está todo Ahora, privatizado ya. eso te iba a decir, eso te iba a decir. Ahora, ¿qué tan grado de verdad es esto? Relativo, porque está todo privatizado, lo que dice él, pues, ¿cachai? Los otros días, yo le hacía el ramo de evaluación de impacto ambiental a los chiquillos y hablábamos el caso de Copiapó, que Copiapó hay un reportaje excelente que hizo un informe especial que se llama La Guerra del Agua, y mostraban cómo en Copiapó las empresas mineras se quedan con las mejores aguas, porque es la que viene recién bajando de la cordillera, y como ellos están lo más cerca de la punta de la cordillera, las mineras reciben la mayor calidad, el agua de mejor calidad. Después viene la agroindustria, y después más abajo del cerrito, ahí recién está la ciudad de Copiapó. Entonces, a la gente de la ciudad le llega la peor agua, llena de sarro, minerales y todo. ¿Y qué pasaba? Que la concesionaria sanitaria no hacía mucho, la gente tenía que estar tomando agua embotellada, porque la concesionaria no hacía mucha presión con las mineras, porque ahí investigaron y, y la misma que estaba a cargo de la superintendencia de servicios sanitarios, después estaba trabajando como gerenta de una de las mineras, y viceversa, ¿cachai? No, Entonces, el agua ya es pésima. y allá es pésima, pues sí, pues, es puro sarro. Entonces, si así ocurre en el área sanitaria, me imagino que también debe haber cosas similares en el área eléctrica, ¿cachai? Ahí no se Lamentablemente, consideraron las medidas de mitigación, nada. nada, no, y ahí muestran un caso heavy de una niña que tenía como 20 años, ya era mamá y se había operado no sé cuántas veces de cálculo renal, ¿cachai o no? Por la Porque ella calidad del era agua. pobre. Claro, pues por la calidad del agua, ella era pobre y de hecho, es más, hay una parte que muestran que abren una llave de lavaplato y como los copiapinos tienen que excavar demasiado para llegar a las napas subterráneas de agua potable, ella cuando abría la llave de agua, en vez de salirle agua, le salía gas metano, ¿no? ¿Cachai? Gas metano. Era súper chistoso, entre comillas chistoso, porque pone un encendedor y sale la llama, por el agua potable sale la llama. ¿Cachai? Entonces, claro, ojo con el tema de lo que es concesión y lo que no es concesión. ¿Mm? Vamos entonces a anotarlo. ¿Ya? Empresa distribuidora o concesionaria eléctrica, ¿cierto? Es aquella empresa encargada de distribución de la electricidad. Ahora, aquí hay que hacer un alcance. Hay varias etapas. Por ejemplo, acá, cuando se fabrica, ¿cierto? Esa etapa se le llama generación. Cuando se transporta, ¿cómo se llama esa parte? No es distribución todavía, porque todavía no hay contacto con el usuario. Está la generación, después ¿cuál más viene? ¿Se acuerdan? ¿Será transporte? Transporte parece sí, parece que así se llama, almacenamiento y transporte. Transporte. Distribución, Al final distribución. sí. Está Y desglosada ahora. miren, y acá voy a poner aparte está el consumo. ¿Por qué?
El consumo no lo ve, por ley, no lo tiene que ver necesariamente la concesionaria eléctrica. Ojo con eso, ¿ya? Aquí voy con esto. Por ejemplo, aquí estoy en el taller donde nosotros hicimos, ¿cierto? Hacemos las instalaciones, ya, y en el tablero tengo un problema y me corta la luz de toda la casa. Yo puedo llamar a Enel, ¿cierto? Y decirle, ¿saben qué? Tengo un problema en mi casa, uno de los tableros interiores no funciona y ya. Y Enel, en la buena onda, me puede decir, ya, nosotros le vamos a mandar nosotros tenemos un servicio de reparación de emergencia para los clientes, ¿ya? Pero eso se cobra aparte. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos ven lo que es la distribución, hasta la parte de la distribución. No ven la parte de lo que es el consumo. ¿Hasta dónde llega la distribución? Llega desde la red pública de distribución, pasando por la cometida, hasta llegar a la caja empalme. Terminando la caja empalme, incluido el alimentador ya no es responsabilidad de ellos. ¿Cachai? Es de la buena onda nomás que ellos vendrían y obviamente me cobrarían aparte por arreglar la pana. Y no todas las concesionarias eléctricas tienen ese servicio. Hay otras concesionarias que de plano no hacen pega y no tienen por qué, porque la ley no lo obliga, porque los de ellos llegan solamente hasta la distribución, no hasta el consumo. O cobran ¿Cachai? cifras estratosféricas. Y cobran cifras gigantes. Y lo mismo ocurre en el área sanitaria. Lo mismo ocurre en el área sanitaria. Nos cobran, Profe, disculpe, sí, sí, estaban cobrando incluso hasta por cuando se quema el disyuntor del medidor, también lo estaban cobrando, porque decían que era por el sobreconsumo. no debieran, porque tendría que estar, No, po, pero eso lo... ¿cachai? No debieran. Ahora, hay un tema legal que también, ojo, y en sanitaria también ocurre, que si bien es de responsabilidad de ellos, también hay un concepto que se llama por mal uso, ¿cachai? Infracción por mal uso. Y es verdad que lo tienen que tener, tiene que ser eso, porque, por ejemplo, en agua potable, ¿qué es lo que hacen los medidores? Que los medidores, también en agua potable, los medidores de agua potable es responsabilidad de la concesionaria sanitaria, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la gente? Va y le pone imanes o le ponen agujas, cosa que cobre menos, ¿cachai? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos revisan y dicen, ah, aquí hubo un mal uso, por lo tanto, la vamos a cobrar. En electricidad puede ocurrir algo similar, que ellos digan, que ellos evalúen y digan, sí, pues en realidad aquí hubo un mal uso del elemento. ¿Cachai? Porque si usted tiene un empalme de 10, de 15 o de 20 amperes, es un medidor de esa capacidad, y tiene un consumo excesivo, ¿cachai? Ahí usted, por ahorrarse unas lucas, ellos lo ven así, no es mi opinión, ¿cachai? Ellos lo que ven, que usted por ahorrarse unas lucas y no solicitar una ampliación de empalme, está poniendo en riesgo a toda la red. ¿Sabes? Ahora, como les digo, ellos lo ven así porque, obvio, es su trabajo, ¿ya? Y sí es verdad que uno debiera hacer valer el nuevo reglamento y todos los que tienen empalme menos de 25 amperes, llamar y decirle, ¿sabes, señores de NEL? Yo quiero que me actualicen el tema del empalme, existe la posibilidad para que cumpla con la nueva normativa. Sobre todo los que tienen empalme todavía de 10 amperes, que es increíble, pero hay casos, me han llegado casos así, ¿ya? Y ver qué te dicen. Yo siempre le digo a los alumnos, háganlo, ¿sí? No se pierde nada con llamar, ya ves qué te dicen, porque lo legal es que ellos te dijeran, sí, ningún problema, vamos y se lo actualizamos y no debieran cobrar, porque te están dejando todo en reglamentación. Ahora, eso puede tener sus pros y sus contras. Por ejemplo, si ellos van a ir a aumentar la capacidad de tu empalme, ¿y qué pasa si ellos van y se dan cuenta de que tú tienes un medidor análogo y no digital? ¿Cachai? Lo más probable es que ellos te lo cambien por uno digital. ¿Y cuál es el problema? Que entre el análogo y el digital es más certero en la cifra y cobra más, va a aumentarte la cuenta de luz. Porque el digital registra los consumos vampiros, cosa que el análogo le costaba más. ¿Cachai? Entonces, una por otra, hay que pensarlo bien. ¿Cachai? Es interesante. De hecho, gracias a Dios que la gente en su momento alegó por el tema de que venían y cambiaban sin permiso los digitales, y eso no, pues debiera,
a la persona a consultarle. A mí por lo menos no me consultaron, yo no estaba ese día cuando vinieron y cambiaron y después, ¿cachai? Y ellos apenas cambiaron el medidor y aquí subió la luz 10.000 pesos más extra al tiro y nunca más bajó, ¿cachai? Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces después dice instalación de consumo, justamente lo que estábamos hablando. Es toda aquella donde ya hay contacto con el usuario. Usuario o cliente también le puede aparecer, ¿cierto? O propietario, dice también. ¿Cierto? Propietario, cliente, etcétera. ¿Ya? Yo cuando digo la palabra consumo, a algunos les empieza a doler la guata, ¿ya? Pero es instalación de consumo, no de otros tipos, ¿ya? Entonces, veamos qué nos dice la norma, a ver si anduvimos cerca o no. Dice, instalación eléctrica destinada al uso exclusivo de los usuarios o propietarios. Claro, aquí ya hay contacto con el propietario. Ujú. Como les digo, por ley, ENEL no está obligada a reparar instalaciones de consumo. Si que una concesionaria eléctrica lo hace, es como algo anexo a su servicio. Y como les digo, en la buena onda nomás y te cobran un tanto. Pero ellos no están obligados por ley a tener reparación de instalaciones de consumo. ¿Ya? Para eso están ustedes, los instaladores autorizados SEC. Que ellos, ustedes son los que están autorizados para hacer esas pegas. ¿Ya? Y si hay que hacer una solicitud de un nuevo T1 para solicitar ampliación de empalme, lo pueden hacer los instaladores autorizados. Aumento de capacidad. Aumento de capacidad, sí. Veamos qué nos dice. Dice, potencia instalada de una instalación. Suma la capacidad nominal expresada en watt o kilowatt. Recordando que watt es unidad de potencia y kilowatt son 1000 watts, ¿cierto? Kilo siempre prefijo de 1000. De los consumos permanentes, ya. Cuando hablo de la capacidad nominal, ¿a qué me estoy refiriendo? La capacidad máxima de transporte del conductor. Pero nominal, ¿qué significa? La cifra que está fabricado, que está diseñado, que tiene Ya, impreso. por ejemplo, a lo que voy, chicos, cuando están hablando suma de las capacidades nominales, nosotros sabemos que nominalmente hablando, ¿cierto? La capacidad de los disyuntores, ¿Qué capacidad tiene esto? 16 amperes. No, 10-16. no, 10-16 cada módulo. estamos hablando en potencia, ¿cierto? Kilowatt y watts. ¿Cuántos watts tengo aquí? 16 por 2. 16 por 220. No, estos son 250 watts, porque es un enchufe doble, ¿cierto? Y ya independiente si es simple, doble o triple, porque está en el mismo módulo, es como que fuera uno solo, recuerden eso, son 250 watts. Eso es una capacidad nominal, ¿cachai? Y yo si pongo aquí llenos de enchufes y son 10 enchufes, ¿cuál es la capacidad nominal que tiene esta habitación? 250 por 10, ¿cuánto es? 2500. Y esa es la 2500 watts. potencia nominal. Pero eso es de nombre nomás, ¿cierto? Porque en realidad yo no sé si el artefacto que voy a enchufar ahí va a tener ese consumo de 250 watts. A eso se refiere con capacidad nominal, es decir, la capacidad de nombre nomás, para motivos de cálculo, no la real. Porque para la real debería yo ocupar esto. ¿Te entienden? Y ocupar la fórmula. P es igual a D por I. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese artefacto? Multitester. Multímetro. El tester, el multitester. El otro día el Juan trajo un amperímetro de NASA con multitester. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, pues dice, suma de la capacidad nominal expresada en watt o kilowatt.
de todos los consumos permanentes. Claro, los enchufes es un consumo permanente porque el enchufe siempre va a estar ahí, a menos que yo lo saque, ¿cierto? De los consumos permanentes. ¿Cuáles son los consumos permanentes en iluminación? Por ejemplo, portalámpara. ¿Cuánto de nombre va portalámparas? 100 watts. ¿Cierto? Muy bien. 100 watts, ¿cierto? Y enchufes, 250. 250 watts. ¿Se entiende? Eso no es de nombre, nominal. Y los enchufes, independientes si son de alumbrado o de fuerza, va a consumir lo mismo. Ya, esta a mí me gusta porque, ¿qué es el chaf? Ustedes van a trabajar mucho con el tema de los chaf. ¿Qué entienden ustedes por chaf? Está dentro de Veamos qué nos dice la norma. Nos dice conducto técnico, espacio que es parte de una construcción, generalmente destinado a contener las instalaciones de un edificio para el tendido de canalizaciones eléctricas. ¿Ya? ¿Ya? Aterricemos más eso. ¿Qué vendría siendo un chaf en un edificio condominio? Un ducto Porque eso de es muy masa genérico. Eso es muy genérico. Porque mira, si yo me empiezo a hablar fino, no hay mucha diferencia entre esa definición y la diferencia de una escalería. Cállate, dice conducto técnico, ¿ya? Generalmente destinado a contener la instalación de un edificio, para el tendido de canalizaciones eléctricas. Entonces, claro, yo podría, si me lo ponen en un verdadero y falso en el examen, o en una de alternativa, yo podría confundirme y poner bandeja portaconductora, escalería, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Y no lo dice el reglamento. De ahí la importancia que el profe vaya con usted revisando los conceptos, porque hay muchas lagunas en esto, ¿ya? Que por lo general el chaf, para ser chaf, por lo general, no siempre, es transversal, vertical. Y el problema que los eléctricos siempre tienen es que cuando van a ocupar y van a hacer arreglos en los chaf y en los nidos de medidores, etcétera, la tía del aseo guarda las palas, las escobas, las bolsas de basura. ¿Cachai o no? Claro, porque ellos van piso por piso haciendo el aseo y ahí guardan, en los chats guardan sus implementos de trabajo. ¿Ya? Esa es yo diría que eso es como el gran, pero que yo a esa definición yo le agregaría, que por lo general tienden a ser verticales transversales. Es decir, usa el chat todo el edificio. ¿Ya? En gas, incluso en gas, se habla de shaft que son de ventilación, ductos de evacuaciones, ¿ya? Y que deben tener, uno le hace una conductoscopía, es decir, mete una cámara desde arriba hacia abajo, que vaya viendo todas las paredes y que estén todas lisas, que no haya nada obstaculizando el libre flujo de los gases cuando se encienden los calefos, los artefactos de gas, ¿ya? Entonces, el concepto de shaft lo vamos a ocupar no solamente en electricidad, sino también que lo vamos a escuchar en gas, en agua potable. También las redes de agua van por otros shafts que también cruzan de forma transversal el edificio. Ahora ¿Ya? exigen, digamos, tienen exigencias de que, por ejemplo, tengan resistencia al fuego. Todo ese Claro. tipo de construcciones y además estén sellados entre pisos, por ejemplo, las escalerillas que van dentro de los chafs, tienen que estar aislados entre los pisos para no conducir fuego. Es que eso debiera haber sido siempre, ¿cachai? Debiera haber sido siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que el RIC 2021, como está basado en las normas americanas, también las normas americanas copian mucho lo que es el diseño alemán, como yo les digo, Alemania es el motor de Europa. Claro, hay conceptos que allá ya se están ocupando hace años y que acá son nuevos, ¿cachai? Conceptos de que ellos, para un gringo, no es tema especificar que un shaft es por lo general transversal. Por eso quizás no lo pusieron en el reglamento, ¿cachai? Por eso quizás, porque para un gringo ya no es tema. Ellos ya mucho tiempo teniendo edificios de condominio. Para nosotros no, son temas relativamente nuevos. Pensemos que ellos ya trabajan hace rato con 110 volts. Nosotros todavía estamos con 220 volts. Y todo indica que vamos a seguir así por siempre. ¿Cachai? Entonces, ellos tienen ya una cultura eléctrica mayor que la de nosotros. ¿Mm?
Ellos hace rato están con producción de electricidad de distintas formas. Yo siempre doy el ejemplo de los Simpsons, que Homero trabaja en una planta nuclear eléctrica, ¿cachai? Y un pueblito así, promedio de Estados Unidos, ¿ya? Porque hay muchos pueblitos que tienen sus propias plantas nucleares para producir la electricidad. Entonces, ojo con eso, que realmente, ¿por qué la norma tiene tantos vacíos? Porque, claro, está basado en realidades que realmente no son tan exactas como las de nosotros. ¿Mm? Bien. Entonces, podríamos poner ya en chat conducto técnico, cállate, técnico. Suena como así, como tan poco aterrizado. Espacio que es parte de una construcción. De ahí sí, eso más tolerable. Destinado a contener las instalaciones de un edificio. Conducto por lo general transversal. ¿Destinado a quién? Transporte de conductores. De los conductores, ¿esto? O canalizaciones. Vamos a poner canalizaciones. Porque ahí abarcas todo. Deben ser ahora de uso exclusivo. Así es. Como hablábamos del ejemplo recién, que lo llenan como bodega. Sí, suena como de perogrullo, pero la norma tuvo que ponerlo así, uso exclusivo, porque Y con cerradura. metían la pala, la escoba, todas las cuestiones ahí. Y todavía lo van a hacer, se echa la ley, se echa la trampa, pero ya por lo menos la norma ya lo está exigiendo y por lo menos tampoco se avanza, ¿no? Nosotros, mira, siempre yo le digo a los cabros, lo que es prevención de riesgo en Chile podría ser peor. ¿Por qué? Porque nosotros por lo menos tenemos cultura preventiva. Sabemos que cuando entramos a una obra tenemos que ir con bototo, con casco, sino, aunque vayamos de visita, si no, no nos dejan entrar. ¿Por qué hago la acotación? Porque, por ejemplo, uno va a Bolivia, a Perú, a Argentina, que está aquí al lado, y cero prevención de riesgo, ¿cachai? Cero. Entonces, por lo menos, siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Sí? Entonces, claro, shaft, conducto, ¿cierto? Por lo general transversal de una construcción destinada al transporte de las canalizaciones de electricidad. De uso exclusivo. Sistema de distribución o redistribución. Ya. ¿Qué entienden ustedes por eso? Veamos lo que nos dice la norma. Dice, conjunto de instalaciones destinadas a dar suministro o permitir inyecciones a clientes o usuarios ubicados en su zona de concesión o bien a clientes. Asimismo, el sistema comprende los sistemas de medición, monitoreo y control, los sistemas de medida para transferencias económicas y los sistemas de monitoreo. La tensión nominal del sistema deberá ser igual o inferior a 23.000 volt o 23 kilovolt. Ya. Les voy a explicar algo. Esos 23.000 volt, y anótenlo por ahí, de 0 a 1.000 volt, ¿ya? Es baja tensión. De 0 a 1.000 volt es baja tensión. De los 1.000 volt a los 23.000 volt es media tensión. ¿Ya? De 1.000 a 23.000 volt o 23 kilovolt es media tensión. Y sobre esos 23.000 volt o 23 kilovolt es alta tensión. De los 23.000 hacia arriba es alta tensión. ¿Ya? De los 23.000 hacia abajo hasta los 1.000 volt es media tensión. Y de 0 a 1.000 es baja tensión. ¿Ya? Ahora, sabiendo eso, y si a mí me preguntan en el examen,
sistema de distribución o redistribución, ¿cierto? Abro, que es el... ¿Qué respuesta daríamos que fuera nuestra? A ver, lo escucho. Perdón, como definición. ¿Sí? Mira, la puse ahí en pantalla. Es como un conjunto de actividades que va a estar clasificado de esa manera. Va. Claro, el sistema de distribución o red de distribución son todas las instalaciones previas que hay a lo que es el consumo eléctrico, comprendiendo sistemas de medición, monitoreo, supervisión, eh, transformación, ¿ya? Control, transferencias. Por ejemplo, ahí en Avenida Gabriela, en Puente Alto, hay una subestación, pero gigante, me acuerdo yo, hace años que no ando por allá, ¿ya? Ahí se hace ese cambio, ¿cierto? De las tensiones eléctricas, ¿ya? Las subestaciones hacen eso, ¿ya? Acá también en La Reja hay unas estaciones para lo que es los cambios de voltaje. Ahora, hay postes, ciertos postes, no todos los postes, que tienen también transformadores incluidos, ¿sí? Y que también hacen esa función a, a escala, obviamente, de cambiar, de transformar a los voltajes que se requieren en el sector. Por eso cuando hay un temblor, lo recomendable es de conectar, ¿cierto? Y cortar la luz. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el terremoto o temblor echa a perder los transformadores que están en los postes y ocurra un sobrevoltaje y te queme todos los artefactos que estén conectados a la red. Eso es muy usual, ¿ya? Es muy usual. ¿Ok? Entonces, claro, para dejar algo anotado, sistema de distribución o redistribución son el conjunto de todas las redes. Es más, de todos los sistemas eléctricos hasta llegar al consumidor. El consumidor no está incluido. Es el conjunto de todos los sistemas eléctricos, ¿cierto? Hasta llegar al consumidor. Y ya ahí, y ya en ese concepto, ya estoy como saltándome varios pasos. Por ejemplo, no estoy hablando de la generación, no estoy hablando de almacenamiento, no estoy hablando de transporte, sino que estoy diciendo, estoy dando algo bien genérico que digo, distribución, son todos los conjuntos de sistemas eléctricos que hay antes para llegar al consumidor. ¿Y cuál es el elemento que hace la diferencia entre consumo y distribución? La caja en palma. Siempre así. Me lo preguntan en el examen, caja empalme, al tiro. ¿Y de qué está compuesta la caja empalme? Dispositivo de medición y dispositivo de control y comando. ¿Cachai? Era. ¿Ya? Son las 8:58, ¿ya? A las 9:05 acá nos vamos a tomar un break. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto.
Ya. Volvimos, ¿cierto? Entonces habíamos quedado. Alguien me está llamando. Aló. Diga, profe, está, lo escuchamos. Ya, disculpe que me interrumpieron. Entonces estábamos, habíamos quedado en. Mm, Sistemas de distribución. sí, superintendencia, ¿cierto? Fue como. Ya. Superintendencia. Vamos a poner. SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible. Unidad de medida. ¿Qué unidad de medida tenemos acá? Watt y kilowatt. Claro, pensando en qué, estamos hablando en relación al empalme. Acuérdense que el primer pliego, ¿cierto?, es sobre empalme eléctrico. Y esos empalmes, ¿cierto?, vienen en capacidad en amperes y también en watts, ¿cierto? El mínimo que es de 25 amperes, ¿cuántos watts podía llevar? ¿Se acuerdan? 25 por 220. ¿Cierto? Sí, nos da cuánto, 5,5 kilowatts, si no me equivoco. 5.500 watts. Claro, y 5,5 kilowatts, si le digo por 1000, ¿cierto? Exacto. Sistema de medición, monitoreo, son los watts y kilowatts. En relación, ¿cierto? Voy a poner en relación mejor, porque quede más clarito. A su medición y monitoreo. En relación a eso, ¿cierto? Es watts y kilowatts. ¿Ya? Ahora, Kilowatt en hora. relación, sí, claro. Ahora, en relación a su capacidad de transporte, es en intensidad. Y se mide en Ampere. Amperes. amperes, ¿cachai? Esto lo vamos a poner acá abajo. S1. Entonces, en relación a su medición y monitoreo, es watt y kilowatt hora. Y en relación a su capacidad de transporte, es en intensidad en amper o kiloamper, también lo pueden ocupar. ¿Ya? Después dice acá, exigencias generales. ¿Cuáles son las exigencias generales que tiene este? ¿Cierto? Veamos, dice, toda instalación de consumo se conectará al sistema de distribución o red de distribución a través de un empalme ejecutado de acuerdo a las normas establecidas. Aquí dice algo bien interesante. Dice, solo se otorgará el empalme a aquellas instalaciones construidas de acuerdo con la normativa vigente y que cuente con la comunicación de energización inscrita ante la superintendencia. En buen chileno, ¿a qué se refiere eso? Una tramitación tipo T1, Exacto. según lo que corresponda. Ahí aterrizamos el tiro el tema, ¿cachai?
Ahí, con eso lo aterrizamos al tiro porque suena muy genérico, y que cuente con la comunicación de energización inscrita ante la superintendencia. Claro, que ya hay un T1 que se tramitó, ¿cachai? Mm. ¿Qué otra cosa más en cuanto a las exigencias generales? La capacidad, Muy bien. sale ahí un anexo que hay que ver, que es el anexo 1.3, que ese, digamos, tiene el tipo de, digamos, de diferencias. Sí, acá abajo ya salen unos anexos en dibujos bien, bien interesantes. Por ejemplo, lo que es los 15 metros, ¿ya? Que puede uno poner, ¿cierto? Equipo de medida tiene, la caja empalme pues, tiene un radio de 15 metros. Esto se ocupa mucho para lo que son las parcelas, ¿ya? Aquí yo tendría que poner en este caso un poste, ¿ya? Y cada 15 metros un poste hasta llegar a la edificación. En cambio aquí no, pues aquí como de aquí a acá tengo los 15 metros, la caja empalme va directo ahí, ¿ya? En Lo zonas que- rurales creo que se permiten más distancia, pero con proyectos. claro, claro, ¿ya? Y por lo general lo que ocupan de postes no son postes de ¿cómo se llama? De concreto, ocupan Rollizo, troncos Puede ser metálico o de pintados, madera. pintados verde, claro. Eso es lo que por lo general ocupan para en las parcelas, en el campo, ¿ya? Pero son cada 15 metros. Ahora, debe haber previo cálculo de caída de tensión. Así, pero eso, así, anúdenlo por ahí. Porque no sacan nada cada 15 metros si no hiciste el cálculo de caída de tensión, salí para atrás. ¿Mm? Bien. Entonces, las exigencias generales, ¿cierto? ¿Qué pondríamos entonces con palabras de ustedes en exigencias generales? Lo escucho. bueno, acá que se instale desde, digamos, parte de la empresa de distribución, tiene que hacer todas las instalaciones bajo la normativa vigente hasta llegar, digamos, a las propiedades. Y las propiedades, por lo que se lee, solo se otorgarán los empalmes a los que hayan hecho las tramitaciones. En este caso lo denominan comunicación de energización. Muy bien. Aparte de esto, también la capacidad de empalme está determinado dice, por las potencias que van a instalar. Y ahí sale esa tabla, la 1.3, y también cita el pliego técnico número 10. Sí, más claro eso. Lo otro también que aparece que ante la energización y existan fallas, tampoco la empresa energiza el empalme. Muy bien. También que si no hay una instalación existente, porque, por ejemplo, en uno de los videos que aparecen estos relatores del SEC, aparece que como problema generalizado en todos lados aparece estos proyectos, digamos, que tienen toda la documentación, pero ante una fiscalización en terreno no existe ni siquiera el poste. No hay Eh, nada. Exacto, entonces por lo mismo ahora digamos, desglosaron todo ese tema y si no hay una instalación, ya poco menos el instalador estaría faltando a la verdad al declarar información falsa. Excelente, ya. Si tuviéramos que dejarlo anotado, pensando que estamos en los últimos minutos. ¿Qué pongo, eh? Yo soy su secretario y no participen siempre los mismos. Aquí vamos a hacer un monólogo con el Juanito. Juanito se lleva toda la pega y el resto. De hecho, Juanito, gracias por estar, el único que está con la cámara prendida. Todos los demás. ¿Ah? Mañana vamos a tener una prueba. Voy a hacerle una prueba porque no están participando. Los veo muy cómodos. Y después, si les va mal, me van a culpar a mí. Así que mañana hay prueba. Bien. Hay unos pliegos súper largos, profe. Sí, El pliego 4 es claro. bastante largo. Sí. Bien, exigencias para materiales y equipos. Eh, Primero, libre de halógenos.
¿Qué otra cosa más? Que cumpla con la certificación necesario que- respectivas, Ah, sí, eso, que estén certificados por la SEC. ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién trabaja para la SEC? El SECMEC, el IDEM, el DICTUC, son puras empresas que trabajan haciendo estos ensayos de calidad. ¿Mm? Veamos qué nos dice la norma, ¿eh? Bueno, ahí está el tema de los nichos de medidores que uno le llaman, pero en realidad son caja empalme. Y aquí está el anexo 1.3, ¿cierto? Son los tipos de empalme, baja tensión, ¿ya? Fíjense, aquí está incluyendo el de 6 amperes, que ya no se ocupa. ¿Mm? Ahí está la potencia máxima que puede llevar, etc. Entonces, los monofásicos y acá tienen los trifásicos. Veamos qué nos aparece con el temita. Dice, el uso de materiales retardantes, geles o inhibidores de corrosión debe asegurar que no se comprometa la conductividad del empalme. Ya, aquí hay que hacer una salvedad. No sé si se han dado cuenta, pero cuando llega la acometida a una casa, ya, ponen recibiendo a la... Ponen recibiendo a la red, ¿ya? Unos tubos así. ¿Se han dado cuenta? Y por aquí viene, y para ahí va para la casa. ¿Cachai? ¿Se ve o no? Obviamente esto la curva la hacen con el tubo, no es que pesquen dos codos, no, porque es una cosa así. Y aquí llega la acometida, ¿cierto? Y entra para la casa, y ahí se va a la caja de empalme y después el alimentador, después el que da. Ya, esto, ¿por qué lo hacen de esa forma? Porque cuando llueva, no tiene que entrar el agua, no tiene que penetrar el agua aquí adentro. Por eso da esa curva. Ahora, si uno empieza a hilar más fino, si va a estar a intemperie recibiendo lluvia, también quiere decir que en verano va a recibir qué cosa. Rayo UV, ¿Y qué le hace el rayo UV al conduit? pierde la Lo densidad. cristaliza, lo Lo quema. cristaliza, lo quiebra. ¿Cachai? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Lo cristaliza y lo quiebra. Entonces, claro, uno podría decir, ah, no, está bien. Así que sea para material de equipo. Eh, todo eso en relación al uso que yo le voy a dar. Porque el conduit, ¿cierto? Está diseñado para trabajar bajo techo, no a la intemperie. Y ponen esos codos y uno los puede ver que llegan a estar rosados, incluso ya blancos después con el sol, para ahorrarse lo que es galvanizado, MT, etcétera. ¿Mm? Teodul. Sí, profe, pero dentro de lo que usted está diciendo en el mismo pliego, si mal no me equivoco, creo que era el 3, explicaba el cual los cóndores tenían que estar protegidos de los rayos UV. Claro, pero no, la gran mayoría de las veces no se cumple eso. No ¿Ya? aplica. Claro, no se cumple y no hay fiscalización. Recordemos que la fiscalización en electricidad es por sorteo, ¿cachai? Entonces, para lo que son instalaciones eléctricas de alumbrado domiciliaria, es por sorteo. Porque a ellos le dan, para fiscalizar, le dan prioridad a las instalaciones, al recinto ¿cómo se llama? De unión de público, ¿ya? Escuelas, párvulos, consultorios. A ellos le dan mayor prioridad porque son de mayor uso de usuario. Pero lo que es domiciliario es por concurso, así, por sorteo. Y eso se dejan caer y fiscalizar. Entonces, claro, falta mucha fiscalización. Sí, falta mucha fiscalización. Es más, ayer yo veía un reportaje que hacían de la gente que está en los comités de allegados y cómo había mucha gente de que sacaban las casas por comité de allegados, así, pero prácticamente regalaban las casas y los departamentos y después no se iban a vivir, sino que arrendaban las casas y departamentos
Y el CERVIU tenía para toda la región metropolitana 4 personas fiscalizadoras. 4. 4 fiscalizadores para toda la región metropolitana. Y que ellos iban a encargarse de que si la gente estaba viviendo o no en el departamento que recién se le había dado. ¿Cachai? Entonces, para que vean cómo es la fiscalización por parte del Estado, que no es una fiscalización muy al hueso, por tema de que cada vez el Estado es más pequeño, ¿cierto? No vamos a entrar en política, pero es una realidad. ¿Ya? Bien, después de esa ley de halógeno que cumpla con las certificaciones respectivas. Ya, en cuanto a las condiciones de diseño, ¿qué le podríamos incluir? Acá dice, la unidad de medida del empalme se ubicará en una posición tal que brinda una fácil y expedita lectura, ¿cierto? Su control y eventuales trabajos de reparación y mantenimiento. Ya por lo general, la caja empalme, o mal llamado medidor, está, ¿cierto?, ¿a cuánto del NPT? Hay dibujos de eso, ¿no? ¿Pero usted se recuerda? ¿En cuánto tiene que estar del NPT? A todo esto, ¿qué es 0,8, NPT? 0,8 si no me equivoco. Muy bien. Hasta 2 metros. Y aquí está, de 0,8, la mínima, hasta 2,10 metros, la máxima. ¿Cachai? Para que sea una cómoda lectura para el encargado. El NPT es el nivel del piso terminado. Muy bien. Y NTN, NTN, ¿se acuerda el resto? Marcelo, tú que eres constructor, Dígame, NTN. profe, ¿Qué es NTN? ¿Te acuerdas? nivel de piso terminado. No, es NPT. Ya pues, profe, y usted me preguntó, El NTN, mira, ahí lo escribí. nivel de Es piso, NTN, nivel de piso natural, nivel de terreno natural. eso, Nivel de de terreno terreno natural. natural. Sí. Y hay una broma que cuando uno le enseña esto, típico que el profe te la dice, que es también, ¿qué significa NPH? ¿Cachai? Y ahí todos los cabros poniendo cara así de Profe, cachudo. ¿Ya? Y esa es la típica broma, que NPH significa no pregunte lecera. ¿Cachai? Eso es típico cuando te enseñan la profe, simbología. ¿Sí? mire, acabamos de ver que era 2 metros 10, altura máxima, ¿cierto? Máximo, sí. De 0,80 a Ya, 2,10. y yo, exacto, y yo aquí en el pliego número 2, en el RIT 2, yo tengo ¿Ya? acceso al trabajo área de entrada 2 metros 20 como mínimo, altura mínima. Era lo que me salió en mi pliego. Eso Y puede ser no me alumbrado, cuadra. puede ser alumbrado público, eso, compañero. Sí, Podría ser ojo. porque dice condiciones de aplicación de la tabla 2.1. Ya, ahí estoy en el RIP 2, tablero eléctrico. En el RIP 2 dices tú, ¿cierto? Sí, en condiciones de aplicación de la tabla 2.1. Y me sale ¿En qué eso, artículo de está? 0.80 como mínimo estamos bien. Y luego me dice altura máxima 2.20. ¿En qué? Mira, ¿Qué ¿estás se viendo la habla de los pantalla? TDA, de los tableros? Sí, es tablero eso. Acá estamos viendo empalme. Sí. Ah, ya. No, por eso me Mira, había llamado la atención. sí, ¿cómo se llama? El tablero es lo que yo tengo acá atrás. Este es un tablero donde van los dispositivos de, ¿cómo se llama? De protección, como el disyuntor y los protectores diferenciales. En cambio, la caja empalme es lo que uno mal llama medidor. Esa es la caja empalme, el mal llamado medidor. ¿Sí?
Y eso lo ve el pliego 1. Y el pliego 2 ve lo que es el TDA. Ya, mañana vamos a hacer prueba de los pliegos 1 y 2 y toda la materia que hemos visto. Así que para que estudien, nos pongamos al día, ¿ya? Esta guía también va a entrar, pero no voy a meter el 3 y el 4, voy a meter el 1 y el 2 nomás, ¿ya? Para que se pongan las pilas, porque estamos faltando mucho, no estamos participando en clase, y después a mí me van a echar la culpa si se les va mal en el examen. Eso se los doy firmado, señores, porque nunca la culpa es de ustedes, siempre de los profes, ¿ya? Así que a estudiar, mañana hay prueba. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros? Sí, sí, estamos claros. Sí, profe. Ya, chicos, me despido, que estén muy bien. Cuídense. Listo, buenas noches. Buenas Chao, noches. profe. Buenas noches.